Bueno, vamos a continuar entonces con el avance. Ya tenemos los dos grupos, ¿no? En un grupo estamos con 100 estudiantes y en el otro grupo con 77, 76 estudiantes. Ya, por favor, me confirman si se logra escuchar perfectamente para poder continuar con el avance. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a continuar entonces, ¿ya? Vamos a ver entonces nuestra primera unidad y enseguida vamos a compartir. Ya denme un segundito, por favor. Me confirman si se logra ver, ¿ya? Voy a hacer la presentación, por favor. Me confirman si se logra ver ya la presentación. Se ve, ingeniero. Sí se ve, ingeniero. Perfecto. Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestra primera unidad, ¿ya? Que serían uniones y conexiones. Y como les había dicho, ¿no? Nuestras unidades tienen como finalidad un criterio de desempeño que desarrollar. Para esta primera unidad es explicar los conceptos generales de la resistencia de materiales, definiendo el objetivo y la finalidad de la resistencia, obviamente de la asignatura, diferenciando las características de las fuerzas internas en los diferentes tipos de uniones, ¿no? Es decir, que con esta primera unidad debemos nosotros lograr entender los conceptos de la resistencia de materiales, ¿no? Obviamente, todo aquello que ya hemos visto es importante, ¿no? No nos olvidemos que en una etapa anterior ustedes han desarrollado, han estudiado las deformaciones, los esfuerzos, ¿no? Me refiero a esfuerzos internos de los elementos, ¿no? Deformaciones, módulos de elasticidad para cada uno de los materiales. Y eso es importante porque ahora nosotros vamos a hacer uso de esos conceptos para llevar adelante esta unidad, ¿no? Que vendría a ser ya clasificar o diferenciar las características que tienen cada una de estas uniones, ¿no? Hemos dicho inicialmente que íbamos a hablar de lo que son las generalidades para este tipo de uniones y conexiones, ¿no? Entonces, queda claro que lo que debemos desarrollar en esta unidad es principalmente establecer claramente los conceptos generales de la resistencia de materiales. Tenemos que definir objetivos y finalidades de la resistencia de materiales. Es decir, ¿para qué nos sirven estas características que tienen cada uno de los materiales? Porque cada elemento o cada material tiene una característica particular, ¿no? Además, hay que diferenciar las características de las fuerzas internas en los diferentes tipos de uniones, ¿ya? Dentro de las generalidades, podemos decir que las propiedades mecánicas de los materiales nos permiten diferenciar un material de otro, ya sea por su composición, por su estructura o por el comportamiento ante algún efecto físico o químico, ¿no? Estas propiedades son usadas en dichos materiales de acuerdo a algunas necesidades creadas a medida que ha pasado la historia, dependiendo de los gustos y propiamente de aquellas necesidades en donde se enfoca en el material para que éste solucione a cabalidad la exigencia creada. Es decir, que
en el momento en el que nosotros estudiamos la diferencia que existe entre cada uno de los materiales, seguramente nos vamos a ir dando cuenta que cada uno de los materiales se puede usar para distintos fines. Y estos fines obviamente van a tener que solucionar, ¿no?, a cabalidad la exigencia de cada uno de estos elementos. Es decir, si nosotros decidimos hacer una estructura de hormigón armado, por ejemplo, seguramente tenemos conciencia de que estos elementos tendrán pues algunas características que van a solucionar esos esfuerzos externos a los que van a ser sometidos, ¿no? Entonces es importante saber que debemos diferenciar a los diferentes tipos de materiales, obviamente con sus características particulares de cada una de ellas. La mecánica de materiales estudia las deformaciones unitarias y desplazamiento de las estructuras y sus componentes, debido a las cargas que actúan sobre ellas. ¿No es cierto? Es decir, nosotros, cuando estudiamos al material, vamos a estudiar principalmente las deformaciones unitarias y los desplazamientos, ¿no? Para ver cuál es ese comportamiento bajo las cargas a las cuales van a ser sometidas, ¿no? Así entonces nos basaremos en dicha materia para saber qué se trata cada uno de estos efectos físicos, aplicando en diferentes estructuras, formas y materiales. Esta es la razón por la que la mecánica de materiales o la resistencia de materiales es una disciplina básica en muchos campos de la ingeniería. Entender el comportamiento mecánico es esencial para el diseño seguro de todos los tipos de estructuras. Nosotros, con la asignatura de resistencia de materiales 1 y resistencia de materiales 2, ya habremos concluido con una etapa de formación de la ingeniería civil. Y nos tocará entrar a otra etapa en la cual, ya habiendo estudiado el tipo de material y sus características, cuáles son esos esfuerzos en cada uno de esos materiales que pueden tener la capacidad de soportar bajo acciones, ya sean cargas axiales, cargas que produzcan momento, esfuerzos que produzcan cortantes. Es decir, tenemos ya la capacidad nosotros de entender todos esos esfuerzos a los cuales se somete un material. No vamos a hablar de elemento todavía, porque los elementos los vamos a ir desarrollando en esta asignatura. Es decir, vamos a ver elementos verticales con acciones axiales o con fuerzas axiales. Vamos a ver elementos horizontales, llamémosle tipo viga, porque hay que hacer una aclaración importante. No todos los elementos horizontales van a ser vigas. Pueden comportarse como un elemento columna, porque seguramente van a predominar los esfuerzos axiales. Tampoco podemos decir que un elemento vertical siempre va a ser columna. Puede ser que un elemento vertical tenga predominancia del esfuerzo a flexión. Por lo tanto, ese elemento podrá analizarse como un elemento viga, ¿no? Entonces, ya teniendo esos conceptos previos de la resistencia de materiales 1, ahora nos vamos a enfocar justamente en estos tipos de elementos, ¿no? Hemos visto dentro de lo que son nuestro temario, vamos a iniciar con uniones y conexiones. Seguramente después habíamos visto, vamos a ver esfuerzos combinados. Ya no solo vamos a hablar de un esfuerzo axial,
Vamos a hablar de esfuerzo axial con flexión. Vamos a hablar de un esfuerzo de corte con flexión. O vamos a hablar de un esfuerzo de corte con torsión. Es decir, va a haber una combinación de esfuerzos, obviamente, que van a ser ocasionados por fuerzas externas. Y nosotros en esta etapa vamos a desarrollar todo aquello. No vamos a hablar de vigas, vamos a hablar de columnas, vamos a hablar de, en una primera instancia, de las uniones, ya sean empernadas o soldadas o con otro tipo de conexión, ¿no? Hay las de conexiones remachadas también, ¿no? Pasadores que nos van a permitir hacer la conexión de varios elementos, ¿no? Pero importante es todo lo que ya hemos visto, ¿no? El estudio de las deformaciones y los desplazamientos bajo cargas que actúan sobre nuestros elementos, ¿ya? ¿Alguna consulta respecto a esta primera parte que referimos a las generalidades, haciendo referencia a lo que ya hemos estudiado con anterioridad en la resistencia de materiales 1? Si no hay consultas, pasamos a la siguiente parte. Entonces, durante muchos años, ¿no? El método aceptado para conectar los miembros, ya ingresando un poquito a lo que se trata de las conexiones entre elementos de acero, fue el remachado, ¿no? Uno de los métodos más antiguos, si quiere. Sin embargo, durante las últimas décadas, los tornillos y las soldaduras han sido los métodos usados para hacer las conexiones de acero estructural y casi nunca se usan los remaches. Es decir, que ya los remaches han pasado a, si quieren, a la historia, ¿no? Vamos a ver más adelante algunas estructuras importantes en Bolivia y obviamente en nuestro medio, en las cuales ya no hay remaches. Las estructuras que actualmente se están construyendo son empernadas o soldadas, que es lo que se ha ido desarrollando en estas últimas décadas, ¿ya? El montaje de estructuras de acero por medio de tornillos es un proceso que, además de ser muy rápido, requiere mano de obra menos especializada que cuando se trabajan con remaches o con soldaduras. ¿No? Es decir, obviamente tenemos que controlar el torque de apriete, ¿no? O sea, hacer los requintos y todo lo que conlleva hacer una estructura atornillada, pero, ¿no? Es mucho más, si quieren, sencillo poder conseguir mano de obra que no sea calificada, ¿no? Porque no requiere de una mano de obra especializada. En cambio, la soldadura y los remaches sí. Les había dicho inicialmente que es un problema que habitualmente se tropieza en la construcción, por ejemplo, de las cubiertas metálicas, ¿no? En nuestro medio, justamente por este tema de la soldadura, ¿no? Tienen que ser personal calificado para realizar este trabajo, ¿ya? Vamos a ver los tipos de soldadura que existen, ¿no? Y se van a ir dando cuenta que no es tan sencillo como uno tal vez lo ve desde afuera. Tendríamos que estar ahí, ¿no? Para decir, realmente esto es... Y es obvio, ¿no? No sé si alguno en algún momento se ha animado a agarrar una máquina de soldar. No es sencillo, ¿no? Hay una técnica para aquello, seguramente la posición, la inclinación del electrodo y todo aquello es importante, ¿no? La velocidad con la que tienes que recorrer la unión, por ejemplo, ¿no? Todos esos detalles
requieren de una mano de obra especializada. Entonces, no es algo sencillo, ¿ya? Estos factores en Estados Unidos de Norteamérica, en donde la mano de obra es sumamente cara, dan a las juntas atornilladas una ventaja económica en comparación con los otros tipos de conexiones. Y en nuestro medio también, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver algunas imágenes por ejemplo, las torres de iluminación de los estadios. Son elementos empernados, ¿no? Y los pernos obviamente tienen que ser de alta resistencia, ¿no? No puede ser un perno cualquiera. Entonces también los pernos están codificados seguramente, y eso lo vamos a ir viendo más adelante, ya cuáles son las codificaciones que se le da a un perno para que sea usado como elemento para la conexión de elementos estructurales. Aunque el costo de adquisición de un tornillo de alta resistencia es varias veces mayor que el de un remache, el costo total de la construcción atornillada es menor que el de la construcción remachada, debido a los menores costos por mano de obra y equipo, y al menor número de tornillos requerido para resistir la misma carga, ¿no? Entonces estamos haciendo una comparación en el tema de costos y en el tema de una mejora, ¿no? Al uso de los elementos atornillados, ¿ya? Acá les voy a mostrar un poco de lo que se tiene actualmente en nuestro medio. Este edificio que están viendo, ¿no? En una primera etapa con unos perfiles metálicos, y en una segunda etapa ya más avanzado, y acá tenemos la imagen ya concluida. Esta es la Asamblea Plurinacional que se encuentra en la ciudad de La Paz. Y en Bolivia es el primer edificio que se construye con elementos metálicos, ¿no? Ustedes podrán ver, toda la estructura es metálica, ¿no? Y en Bolivia es el primer edificio que se ha construido con este material, ¿no? Con un elemento metálico. Pasaremos a ver otras. Este es el puente en Beni. De igual manera, tiene una configuración con elementos metálicos y tiene elementos combinados, es decir, es empernado y también elementos soldados, ¿ya? Esta estructura de acá, si alguno recordará, si alguno ha ido tal vez, aquí es aquí en Cochabamba, es la cubierta del Home Center, que tiene una estructura, fíjense, especial, ¿no? Y estos elementos son elementos soldados, ¿ya? Aquí se logra ver unas conexiones, son elementos soldados, ¿no? Que se han hecho con conexión con soldadura. Acá una antena telefónica, de igual manera, ¿no? Tiene elementos conectados por pernos. Acá podemos ver, estos son unas torres de iluminación del estadio de Vinto, ¿no? Estas fotos son fotos propias. Yo hice la construcción de estas torres, ¿no? De igual manera obviamente son empernadas, ¿no? Su conexión con pernos. Una gran mayoría de este tipo de estructuras, ¿no? Podríamos hablar de las torres de alta tensión, estas torres de iluminación,
que me animaría a decir en un 90%, ¿no? Se usan con elementos de conexiones atornilladas, ¿no? Con pernos de alta resistencia. Bueno, hasta ahí. Por eso la importancia, ¿no? En esta primera unidad, hablar de los elementos atornillados y de los elementos con conexiones con soldadura, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que recordar, para hacer el diseño, nosotros tenemos que tener una variedad de opciones para realizar nuestro diseño, ¿no? Pensando siempre, primeramente, en la estabilidad, en la funcionalidad, en la economía, ¿no? Porque muchas veces nosotros hacemos el diseño y no nos ponemos a pensar en que hay otros métodos que nos van a permitir a nosotros bajar los costos. Y eso es importante, ¿no? Eso es muy importante. Porque podemos hacer el diseño por ejemplo, de una torre de alta tensión y hacer un elemento de conexiones soldadas, ¿no? Con soldadura. Pero la verdad, no sé si resulte. Me refiero al tema constructivo. Porque posiblemente en el aspecto, si quieren, estructural y que pueda soportar las cargas y que sea estable, posiblemente sí funcione. Posiblemente sí funcione, ¿no? Pero habrá que pensar si constructivamente va a funcionar, ¿no? Posiblemente el proceso constructivo produzca un mayor costo en estos elementos. Entonces, desde el lado o desde el punto de vista económico, posiblemente no es una buena solución. Entonces, las alternativas están dadas, ¿no? El encargado del diseño deberá evaluar esos aspectos, tanto económicos como estructurales, como de estabilidad, ¿no? Y de funcionalidad, ¿no? Que nos permita obtener un producto final estable, económico, ¿no? Y funcional. Y no solamente en el tema de elementos metálicos, como es el caso de la conexión empernada o soldada. También en el tema de hormigones, también en el tema de maderas, ¿no? Porque obviamente ya hablando de lo que es la resistencia de materiales, hay pues una variedad de materiales que podemos usar, ¿no? Obviamente los materiales van a ir en función a los requerimientos de cargas, ¿no? No podemos hacer una torre de alta tensión, por ejemplo, de madera, ¿no? No tendría sentido. O hacer una torre de alta tensión de hormigón, ¿no? Entonces, la mejor opción está siempre en función al tipo de material, ¿no? Entonces, por eso que es importante todo aquello que ustedes sí han visto para saber las características que tiene cada uno de los materiales. Y ya entrando en lo que se refiere las uniones, tenemos que hablar de los tipos de tornillos, ¿no? Porque van a ser estos elementos quienes van a soportar, ¿no? La carga. Es decir, que sin estos elementos, esa unión no funcionaría.
Entonces, para que esto funcione, tenemos que hablar primero del tipo de tornillo que podemos usar para este tipo de conexiones. Existen varios tipos de tornillos que pueden usarse para conectar miembros de acero. Los pernos sin tornear también se denominan tornillos ordinarios o comunes. El ASTM designa a estos tornillos como tornillos A307 y se fabrican con acero al carbono con características de esfuerzo y deformaciones muy parecidas a las del acero A36. Están disponibles en diámetros que van desde media a 1,5 de pulgada en incrementos de 1/8 de pulgada, ¿no? Ahí podemos ver estos pernos denominados A307 que tienen un parecido similar al del acero A36, ¿no? Acá tenemos las partes de este tornillo o de este perno. Tiene una cabeza, el cuello, que es la parte donde no está la rosca, ¿no? Tenemos la tuerca y, bueno, acá tendríamos que medir el diámetro del perno, ¿no? Ahí hay unas muestras de los pernos que se caracterizan por esa composición, ¿no? Estos son tornillos A307. Los tornillos A307 se fabrican generalmente con cabeza y tuercas cuadradas para reducir costos, pero las cabezas hexagonales se usan a veces porque tienen una apariencia un poco más atractiva y son más fáciles de manipular con las llaves mecánicas y requieren menos espacio para girarlas, ¿no? Tiene su característica. Ahí están las cabezas hexagonales, ¿no? La especificación según el SAE, el DIN y el ASTM, ¿no? El grado del perno, ¿no? A307, A y B, A307, B también 307, A449 y así sucesivamente. Los materiales que se usan, acero bajo carbono, SAE 1010, ¿no? El diámetro número 4 hasta 1,5 de pulgada. La resistencia a la tracción máxima, 60.000 P6. Límite de fluencia, 36.000 P6. ¿No? La dureza entre 70 a 100, ¿no? Ahí están las características de cada uno de los pernos, ¿no? La resistencia a tracción. Esto nos va a servir como dato, ¿no? La resistencia a la tracción y el límite de fluencia del perno, ¿no? Que es un dato muy importante. Y eso nos los da el fabricante, obviamente, ¿no? Tornillos de alta resistencia. Los tornillos de alta resistencia se hacen a veces de acero al carbono mediano tratado térmicamente y aceros aleados y tienen resistencias a la tensión de 2 o más veces a los de los tornillos ordinarios. Existen dos tipos básicos, los tornillos A325, hechos con acero de carbono mediano tratado térmicamente, y los tornillos A490 de mayor resistencia, también tratados térmicamente, pero hechos con acero aleado. Los tornillos de alta resistencia se usan para todo tipo de estructuras, desde edificios pequeños hasta rascacielos y puentes monumentales. Estos tornillos se desarrollan para superar la debilidad de los remaches, principalmente la tensión insuficiente en el vástago una vez enfriados. Las tensiones resultantes en los remaches no son suficientemente grandes para mantenerlos en posición durante la aplicación de cargas de impacto o de vibraciones. El resultado es que los remaches se aflojan, vibran y a la larga tienen que reemplazarse. No es lógico,
Un remache, a medida que la estructura sufre cargas externas, va a tender a aflojarse, ¿no? Y como se va aflojando, esto seguramente va a tener deformaciones posiblemente fuera de los establecidos por normativa. Entonces esos remaches van a tener que ser reemplazados. No es decir, quitar el remache, volver. Pero para eso necesitamos un control de nuestras estructuras. No es decir, todos estos procesos tienen su importancia, ¿no? Sin ir lejos, en muchos de los casos de nuestros puentes, por ejemplo, en nuestro medio, y es el caso muy cercano el que ha ocurrido con el, con el viaducto, ¿no? Con el puente del viaducto que está en la Melchor. En mucho tiempo, ¿no? Después de su puesta en servicio, no le han hecho un mantenimiento, no le han hecho un seguimiento, no han hecho, si quieren, una valoración periódica del funcionamiento de esa estructura. Y con suerte se ha podido salvar ese puente. Con suerte, porque a alguien se le ocurrió, dijo, haremos un mantenimiento porque se está viendo que hay deformaciones en la plataforma principal. Al parecer los cables han sufrido elongación, se han empezado a perder esa fuerza que la que tenían inicialmente y han empezado a aparecer deformaciones. Entonces, lo que han hecho es hacer un estudio y han hecho el mantenimiento y bueno, ahora está en funcionamiento. Ese es un caso. Y de los casos que nosotros no sabemos, porque nunca se le hace un estudio, no se le hace un seguimiento, no se le hace una valoración de cómo está su funcionamiento, si va bien, si va mal, si ha fallado, no ha fallado. Y ocasiona eso que a la larga los elementos o las estructuras entran en falla y obviamente se desecharán, pues, ¿no? Entonces es de mucha importancia el hecho de hacer un seguimiento posterior a la puesta en servicio, ¿no? Y a todos los elementos, o sea, no solamente a los puentes, a todos los elementos o a todas las estructuras que se construyen. Por ejemplo, alguna vez alguien, no sé, fue a hacer algún trabajo de valoración de alguna estructura, ya sea metálica, de hormigón, habitualmente no se hace. ¿Qué es lo adecuado? Sería que se haga. Obviamente tiene un costo, ¿no? No es gratis, pero las valoraciones serían buenas para evitar futuros accidentes, ¿no? O pérdidas catastrales de tema de economía, también pueden ser vidas humanas, ¿no? Entonces se debería hacer, ¿no? Entonces, en este caso, las uniones atornilladas tienen esa ventaja, ¿no? De que tú puedes ir, no necesitas cambiar un perno de alta resistencia. Si es que por algún motivo se ha aflojado, lo puedes reajustar, ¿no? Y esos ajustes también son controlados. No es nomás agarrar el perno y darle 5,000 vueltas hasta que eso esté, o sea, esté bien, si quieren, bien ajustado. No se trata de eso, ¿no? Hay un parámetro para el cual el torque de apriete y la cantidad de vueltas que tienes que darle, ¿no? No es algo que sí, yo sigo dándole vueltas y es posible que pueda fallar
el elemento, ¿no? No me refiero a la estructura, sino al perno como tal, ¿no? Entonces es importante todos esos aspectos. Los tornillos de alta resistencia se pueden apretar hasta alcanzar esfuerzos muy altos de tensión, de manera que las partes conectadas quedan fuertemente afianzadas entre la tuerca del tornillo y su cabeza, lo que permite que las cargas se transfieran principalmente por fricción. Y eso es algo importante en las conexiones atornilladas, ¿no? Es una característica particular de esta conexión. ¿No? Acá podemos ver imágenes de las conexiones atornilladas o empernadas, ¿no? Fíjense, esta es la unión de vigas y columna. Acá también podemos ver, fíjense, dos elementos, ¿no? Es decir, una parte de la columna y otra por acá, ¿no? También conectada por pernos, vigas o elementos horizontales. Principalmente no me gusta a mí referirme a los elementos horizontales como vigas, porque es posible que no sea una viga, es posible que sea una columna, por el tipo de esfuerzo. No hemos dicho que elementos horizontales que tienen predominancia de esfuerzo axial se tratan como elementos tipo columna, ¿no? Y los elementos verticales con predominancia de flexión o esfuerzos flectores se consideran como elementos viga, ¿no? Entonces, hablemos de elementos horizontales y verticales. No diremos que son columnas o vigas porque pueden no serlo. ¿Ya? Entonces, acá tenemos un elemento horizontal, vertical, y acá tenemos las conexiones, ¿no? Las llaves de corte y las placas y los pernos para la conexión. No nos olvidemos que este tipo de conexiones permiten más bien que las cargas se transfieran principalmente por fricción. ¿Ya? Una pequeña historia de los tornillos de alta resistencia, ¿no? El señor Bato y Bateman sostuvieron por primera vez en 1934 que los tornillos de alta resistencia podrían emplearse satisfactoriamente para el ensamble de estructuras de acero. Pero fue hasta 1947 que se fundó. No, ya en el año 1934 ha habido una primera intención y en 1949 ya ha sido fundada si quieren, este emprendimiento con tornillos, ¿no? El Consejo para la Investigación de Juntas Estructurales Remachadas y Atornilladas de las Fundaciones de Ingeniería, ¿no? En 1947 ya se ha creado un consejo para la investigación de juntas estructurales remachadas y atornilladas, ¿no? Este grupo publicó su primera especificación en 1951 y los tornillos de alta resistencia fueron aceptados rápidamente por arquitectos e ingenieros de puentes para estructuras sometidas a cargas, tanto estáticas como dinámicas. No es decir que no solamente vamos a hacer uso, y eso es evidente, para estructuras estáticas, sino también para estructuras dinámicas, es decir, cuando ya actúan acciones sísmicas, ¿no? Y estas pueden, obviamente, satisfacer esas condiciones a las que están sometidas. Ventajas de los tornillos de alta resistencia. Obviamente, como en todo material o elemento estructural, tiene ventajas y desventajas, ¿no? No todo es ventaja. Tiene que tener una desventaja, ¿no?
Entonces, las ventajas que nos proporcionan los tornillos de alta resistencia, como primera ventaja, en comparación con los remaches, se requiere menor número de tornillos para proporcionar la misma resistencia. 2. Unas buenas juntas atornilladas pueden realizar hombres con mucho menor entrenamiento y experiencia que lo necesario para producir conexiones soldadas o remachadas de calidad semejante. La instalación apropiada de tornillos de alta resistencia puede aprenderse en cuestión de horas. En cambio, la especialidad de conexiones soldadas y remaches toma mucho más tiempo porque son personal especializado. Otra ventaja, no se requiere pernos de montaje que deben retirarse después, dependiendo de las especificaciones como en las juntas soldadas. Otra ventaja, resulta menos ruidoso en comparación con el remachado, ¿no? Cuando usamos el remache, el golpe es ruidoso. En cambio, con el método de atornillado, obviamente el sonido prácticamente es nulo, ¿no? Se requiere equipo más barato para realizar conexiones atornilladas, ¿no? Obviamente, en función al remache y al soldado, necesitamos un equipo de soldadura y en el caso de los remaches necesitamos un remachador, que son elementos costosos, ¿no? En relación a lo que requiere un elemento atornillado. No hay riesgos de fuego ni peligro por lanzamiento de los remaches calientes, ¿no? Es decir, no hay riesgo en provocar incendio, ¿no? Uniones por remaches. Estas uniones, las que estamos viendo en la imagen, son remaches, ¿no? Fíjense que la cabeza en ambos lados es redondeada, ¿no? Por lo que hace este elemento es hacer presión por ambos lados del elemento, ¿no? Y obviamente, como está remachado esto es a presión, por los esfuerzos que se pueda producir en un elemento, tiende a aflojarse, ¿no? Y es lo que habíamos visto inicialmente cuando se tratan de uniones remachadas. Acá podemos ver, ¿no? Cómo se hace la transferencia de esfuerzo, ¿no? En dos elementos. Acá tenemos el porcentaje de participación de los remaches, ¿no? Acá el 0%, el 50% en los extremos, y cuando se trata de decir, de un elemento que está bien ejecutado, podemos decir que el 33% de eficacia en los tres remaches, ¿no? Las uniones por tornillos, ahí podemos ver unas imágenes, ¿no? Tenemos la cabeza, habitualmente una arandela, por ambos lados y la tuerca, ¿no? Que es el que va a producir el apriete de la conexión, ¿no? Acá tenemos algunas secciones de elementos, una viga metálica con otro elemento, ¿no? Con otro elemento viga, ¿no? Ahí están los tornillos transversalmente y en este lado en la otra cara del elemento, ¿no? Aquí tenemos un perfil tipo L
¿no? Que nos va a servir para la conexión de estos dos elementos. Acá tenemos un elemento horizontal y dos perfiles tipo L, ¿no? Para la conexión de estos dos elementos. Entonces hay una variedad de conexiones, ¿no? Esta es la vista en sección, vista en elevación, detalle de los taladros o de las perforaciones, ¿no? Esto también vamos a ver ya, ya casi al final de este elemento, de los elementos atornillados. Vamos a ver cuáles son los espacios mínimos que debe tener, ¿no? La separación entre perforación y perforación, cuál es la holgura de la perforación también, ¿no? Entonces, todos esos detalles los vamos a ir viendo, porque no es nomás agarrar el elemento y diseñar la conexión con 5 pernos. Y yo los pongo, no sé, a cada, no sé, se me ocurre, cada 2 centímetros. La normativa recomienda separaciones del lado exterior o del extremo y la separación que debe haber entre perforación y perforación para la conexión del perno, ¿no? Entonces no es decir, yo hago 3, 4 perforaciones y esto funciona. No, eso en función también al elemento, ¿no? Cuánto va a resistir y todo aquello. Que eso lo vamos a ir viendo con calma. Ya lo estamos viendo la parte introductoria, detallando un poco de los tornillos, qué es lo que debe tener, ¿no? Acá estamos mostrando un poco de las secciones para que uno pueda hacer, por ejemplo, los planos, ¿no? Que es importante darle al constructor, porque si nosotros no detallamos adecuadamente esta conexión o esta unión, van a hacer cualquier cosa. Y obviamente el culpable no va a ser el que ha construido, o más bien el culpable va a ser el que ha construido, no el que ha diseñado, ¿no? Entonces nosotros tenemos que darles correctamente los planos para que ellos puedan reproducir eso en la construcción. Tornillos apretados sin holgura, pretensionados y de fricción. En la mayoría de las conexiones, los tornillos se aprietan solamente hasta lo que se llama la condición de apretado sin holgura. Esto se logra cuando todos los paños de una conexión están en contacto firme entre sí. En general, se obtiene con el esfuerzo total realizado por un operario con una llave de cola. Los tornillos apretados sin holgura deben identificarse claramente tanto en los planos de diseño como en los de montaje. No, ahí está. Entonces, como dice la teoría, estos se logran cuando todos los paños de una conexión están en contacto firmes entre sí, ¿no? En general, se obtiene con el esfuerzo total realizado por un operario con una llave de cola. No es decir, es cuando el operario realiza el máximo esfuerzo para atornillar y consigue que las uniones entre los paños de conexión queden firmes entre sí, ¿no? Solamente es con una llave manual, ¿no? Así se consigue. Acá tenemos algo del diámetro nominal del perno, dimensiones de pernos estructurales de cabeza hexagonal pesada y dimensiones de tuercas hexagonales pesadas, ¿no? Acá tenemos las dimensiones, longitudes de rosca, las alturas, alto a través de la clava plana, altura H2 en pulgadas, ¿no? Habitualmente todas las dimensiones, ¿no?, de nuestros pernos están en pulgadas, ¿no?
media, 5/8, 3/4, 1 pulgada, 1/4, 1 3/8, 1 1/2, ¿no? El diámetro, la altura del perno, habitualmente, por lo general, en nuestro medio se maneja en pulgadas. Juntas presionadas. Los tornillos en una junta presionada son llevados a esfuerzos de tensión muy altos, iguales a aproximadamente 70% de su esfuerzo mínimo a tensión. Para apretarlos de manera apropiada es necesario primero llevarlos a una condición de apretados sin holgura. Se requieren juntas pretensionadas para conexiones sujetas a inversiones apreciables de carga donde se le aplican cargas totales o casi totales de diseño en una dirección, después de lo cual estas cargas se aplican en dirección inversa. Además, se usan donde los tornillos están sometidos a esfuerzos de fatiga por tensión. Los tornillos A490 deberán pretensionarse si se someten a una tensión o si están sujetos a una combinación de cortante y tensión, independientemente si hay fatiga o no. Perfiles pretensados, ¿no? Que es lo que habitualmente nosotros conectamos, ¿no? Este tipo de conexiones empernadas se utilizan en perfiles pretensados, ¿no? Ahí están unos perfiles ahí con sus conexiones, ¿no? Y con sus pernos. Juntas de fricción. Los tornillos de fricción se identifican a la de las juntas pretensionadas. La única diferencia entre las dos radica en el tratamiento de la superficie de contacto o de empalme. Su inspección es la misma, excepto que el inspector necesita revisar la superficie de contacto o de empalme para las juntas de fricción. Se requiere juntas de fricción solo para las situaciones que involucren al cortante o a una combinación de cortante y tensión. No se requieren en situaciones que involucren solamente tensión. Es decir, que nos están dando ya otras opciones, ¿no? Con juntas de fricción para ya tratar, ¿no? Esfuerzos combinados, es decir, cortante y tensión, ¿no? Para ello es importante, nos dicen, justamente esa junta, ¿no? Que nos va a permitir a nosotros reducir ese esfuerzo de cortante que se va a producir en el elemento, ¿no? Acá tenemos una tabla que proporciona tensiones mínimas de los sujetadores que se requieren en la conexión resistente al deslizamiento y en conexiones sujetas a tensión directa, ¿no? Acá tenemos la tabla 12.1, la pretensión mínima al tornillo en kilolibras, tamaño del tornillo, media, 5/8, 3/4, 7/8, 1 pulgada, 1/8, 1/4, 1 3/4 y 1 1/2, ¿no? Para el grupo A, tornillos A325 y para el grupo B, tornillos A490, ¿no? Tenemos acá la pretensión mínima del tornillo, 12, 19, 28, ¿no? Y acá ya para los elementos de M16 en milímetros, ¿no? M20, M22, 24, 27, 30 y 36. Para el grupo A de tornillos A325 y para el grupo B de tornillos A490M, 91 la pretensión mínima en el tornillo en kilonewtons, 142, 176, 205, 267, 326 y 475. A ver, hasta acá alguna consulta.
para después saber continuar con lo que viene, ¿no? Los métodos para tensar completamente los tornillos de alta resistencia. A ver, consultas. ¿Hay consultas, jóvenes? ¿Algo que quede en duda? ¿Algo que necesitan profundizar tal vez referente a lo que hemos visto? ¿No hay consultas? ¿Ninguna? Bueno, vamos a hacer un descansito de unos 5 minutitos y bueno, vamos a hablar un poco de su primera investigación, ¿ya? De esto que hemos visto. ¿Por qué vamos a hablar ya nomás de su primera investigación? Porque en el día de mañana, el día miércoles en realidad, vamos a entrar ya a lo que son en las uniones soldadas, ¿ya? Entonces, ya más o menos tenemos una idea, ¿no? De cuáles son esas conexiones de tipo empernadas y tipo soldadas. Y para que vayan avanzando en su investigación, vamos a dar los parámetros para que ustedes vayan desarrollando con tiempo, ¿no? Principalmente, ¿no? Lo que vamos a hacer es que ustedes consigan, ¿no? Fotografías de estructuras empernadas y estructuras soldadas. Pero, o sea, no solamente, o sea, no es tan sencillo como la ven, porque lo que voy a requerir es que ustedes vayan y saquen las fotos reales. Es decir, no quiero fotos de internet, porque si no, no sería una investigación, ¿no es cierto? Entonces, lo que ustedes van a hacer, van a presentar unas fotos y van a explicar ahí, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre conexión de una columna o un elemento vertical con un elemento horizontal en la zona de proyecto tal, porque todas las estructuras tienen una plaqueta o por lo menos saben la zona en la que está ubicada, ¿no? Cosa de que yo agarre la foto y pueda verificar, ¿no? Porque es sencillo agarrar de internet, descargar y mostrar, ¿no? Fácil, todos lo podemos hacer, pero la dificultad no está ahí, sino está en ir a hacer la verificación de ese elemento y explicar, ¿no? Por decir, esta conexión breve, tampoco necesito que especifiquen una historia de la conexión, pero por lo menos que tenga la descripción de qué elementos se está conectando, vertical, horizontal, puede ser no sé, de una torre de alta tensión, puede ser de un tinglado, puede ser de un elemento vertical con una cubierta o con una cercha, ¿no? Entonces ya ustedes harán una referencia del elemento y pondrán cuántos pernos, de qué diámetros aproximadamente están estos elementos, cuál es la longitud del perno que se ha utilizado, ¿no? Y toda la información necesaria, ¿no? Y cada uno tiene que hacer mínimamente
conexiones. Puede ser una empernada, dos soldadas, o puede ser dos empernadas y una soldada, pero mínimamente tres. O pueden hacer dos empernadas y dos soldadas, cualquiera de las dos, ¿no? Y cuando lleguemos a la etapa de las uniones soldadas, seguramente habrá que ver las características del tipo de soldado, ¿no? Del tipo de soldadura que han hecho. Entonces, todo aquello tienen que detallar. También en su momento, cuando vayamos avanzando, les daré referencias a qué es lo que ustedes deben evaluar de un elemento de tipo con conexión con soldadura. ¿Ya? Entonces, lo que les estoy pidiendo es mínimamente 3 conexiones reales. Tienen que sacarle la foto y explicar, ¿no? Una breve explicación de en qué consiste ese elemento. ¿Ya? Tienen que poner, ya les dije, la ubicación, el proyecto y el año en el cual ha sido construido. ¿Ya? No creo que sea tan complicado, porque habitualmente todas las ejecuciones de estos proyectos tienen una plaqueta de entrega. Entonces ahí están todos los datos, incluso en qué gestión se ha realizado, ¿no? Incluso quién ha sido el supervisor, el fiscal de obra, ¿no? Incluso la empresa que ha ejecutado. Entonces están toda la información. Entonces necesito esa información, ¿no? Ahora, mejor si a la fotografía de su conexión, le ponen también la fotografía de su plaqueta de entrega. Ahí va a tener la información de la gestión, supervisor, ¿no? Y bueno, todos los actores del proyecto. Yo les voy a pasar, de igual manera en el Classroom, les voy a pasar el formato de de la hoja de presentación, ¿ya? Yo les voy a pasar un formato de hoja de presentación y donde va a indicar foto 1, foto 2, ¿no? Foto 3, foto 4 seguramente, y la descripción y todos los contenidos que debe tener cada uno de sus elementos. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Sí, ¿no? Entonces, Sí, en la plataforma ustedes van a tener un formato de hoja para la presentación de su trabajo, ¿ya? Es individual el trabajo, ¿ya? Entonces, cada uno va a un proyecto, alguna estructura que tenga una unión empernada y una unión soldada, ¿ya? Y la foto tiene que ser lo más, si quieren, lo más vistosa posible. O sea, tiene que mostrar la soldadura y tiene que mostrar la conexión si es de empernada, ¿no? Tiene que mostrarse, ¿ya? Para ver algunas cosas. También es importante porque algún rato ustedes van a realizar ese trabajo, ¿no? Y seguramente en algún momento haremos pues una valoración de esas fotografías, no de todas, pero algunas importantes, haremos algún comentario. Diremos que tal vez no ha sido, no sé, la perforación no ha sido la correcta, porque sí hay situaciones en las que incluso las perforaciones se modifican, porque no han tenido una plantilla adecuada, no han tenido un plano correcto. Y resulta que al momento de ejecutar, no conecta las uniones que deberían conectar. Las perforaciones están desfasadas. Y obviamente ahí habrá que hacer algunos arreglos, ¿no? O eliminar el elemento y hacer otro elemento. Pero que eso implica retraso en el proceso.
¿no? Y si se permite también volver a hacer otra perforación, ¿no? Porque ya no va a ser lo mismo, ¿no? Es decir, va a tener una perforación mucho más amplia que la que tuviera si fuese una sola, ¿no? Entonces, si alguno encuentra esos defectos y nos los muestra, obviamente vamos a poder compartir y vamos a poder evaluar aquellas cosas que se tienen, que ustedes mismos han podido ir y poder evaluar, ¿no? Que de forma visual, han podido ver, han podido sacar una foto y han podido informar de lo que han visto, ¿no? El número de pernos, y si tiene, porque algunos pernos tienen el código en la parte de la cabeza, ideal, ¿no? Para ver qué tipo de perno han puesto, si es correcto o no es correcto, porque muchas veces te piden un perno con características particulares y resulta que como el supervisor no sabe, yo le puedo poner un perno cualquiera, ¿no? Y eso es lo que habitualmente a mí me ha pasado. Yo he supervisado varios proyectos y han querido cambiar la calidad del perno, ¿no? Pensando que el supervisor no se iba a dar cuenta o no sabe del, de la característica que estaba plasmada en las especificaciones técnicas. Entonces, todo aquello uno tiene que visualizar, tiene que ver, tiene que revisar, ¿no? Y obviamente solamente se va a poder de alguna manera entrar en ese entrenamiento cuando uno va y ve, ¿no? Ve y dice, no, esta soldadura no es correcta, o esta soldadura sí es correcta, lo ha hecho realmente un especialista, ¿no? Y lo mismo con el tema de los pernos, ¿no? Si las perforaciones son adecuadas, si cumplen con lo establecido en normativas, ¿no? La separación hasta el espacio o hasta el lado libre, ¿no? La separación entre perforación y perforación que se tiene también cumple, ¿no? Dependiendo del diámetro que se use. Entonces, todo aquello ustedes van a poder plasmar en ese trabajo que van a realizar, ¿ya? Eh, bueno, no sé si hay alguna consulta respecto al trabajo. La especificación la voy a poner de forma clara y escrita en un documento en el Classroom, ¿ya? Les adelanto esto para que ustedes vayan y estén viendo en su momento libre alguna estructura cerca de sus casas que puedan más o menos tener esas características que yo les he mencionado, ¿no? Para poder hacer el trabajo. Y no les quede poco tiempo y después digan, ¿y ahora qué le saco? Una conexión y no sé, saquen una conexión a, o sea, una bisagra de su casa y bueno, aquí está un tornillo y está empernada con el marco de una puerta, ¿no? Puede ocurrirles. Entonces, para que no ocurra eso, ya les he más o menos dado un pantallazo de lo que va a constar el trabajo para que ustedes con tiempo vayan y estén realizando esas fotografías, ¿no? Mínimamente 3, ¿no? Mínimamente 3. Entonces, voy a hacer, va a ser un poco difícil porque tengo en este momento 160 153 estudiantes, ¿no? Bueno, en los dos grupos. Y obviamente va a ser complicado, pero voy a tratar de que no existan copias, ¿no? Porque les estoy pidiendo la zona, obviamente va a tener la ubicación también entre las calles en las que se encuentra y todo aquello. No, les voy a hacer yo la especificación para que ustedes vayan llenando ese formato y presentar el trabajo de esa investigación. ¿Ya? Consultas. A ver, quiero escuchar consultas. Si hay algo que necesiten que se les aclare respecto a lo que hemos visto, estoy atento.
Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Ingeniero, una preguntita. Entré un poquito tarde a la reunión y ¿Ya? no sé si ya dio la modalidad de cómo se calificará en este verano. Mira, Franco, no te has perdido de nada. La forma de evaluación lo vamos a dar hasta el día de mañana. No les había explicado, ha habido algunos problemas en la facultad y no he podido entrevistarme con el ingeniero Javier Caballero. Entonces, una vez que concluyamos con el taller o con el curso que estamos llevando a cabo en este momento, me voy a comunicar con el ingeniero Javier Caballero y seguramente me va a dar ya los parámetros para los cuales vamos a llevar adelante la evaluación. ¿Ya? Entonces, todavía no hemos fijado porcentajes del primer parcial, de las prácticas, las investigaciones, participación en clases, nada, ¿no? Sí hemos hablado de qué cosas se van a evaluar, pero no le hemos dado todavía un porcentaje de cuánto va a valer cada una de esas evaluaciones. Entonces, hasta el día de mañana, yo ya voy a tener el panorama claro, voy a hablar con el ingeniero Caballero para que él me indique cuáles son esos porcentajes para la evaluación, ¿ya? Y en función a eso, yo mañana les explico cuáles van a ser esos parámetros y los porcentajes para la evaluación de nuestra asignatura, ¿ya? Entonces, no te has perdido de nada, Franco. Todavía no hemos explicado ese aspecto. Bueno, está bien, ingeniero. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta? ¿Ninguna? Buenas tardes, ingeniero. Disculpe, yo por el momento no me encuentro en la ciudad y por donde me encuentro solo hay una estructura que tenga esas características de uniones de soldadura y doblón. Entonces, para acerca de la ubicación, ¿puedo utilizar lo que es latitud y longitud? ¿O necesita foto de la estructura? ¿En qué ciudad te encuentras o por dónde estás ubicada? Más o menos cerca por Torotoro. Por Torotoro. Ya. Pero debe haber algún tinglado por ahí, me imagino. Sí, hay una estructura. Lo que me estaba preocupando es para saber de la ubicación. La ubicación. Como no hay calles conocidas, podría utilizar lo que es la sí, perfecto. Sí, si es que alguien, por algún motivo como María Fernanda, no se encuentra en la ciudad, es decir, en Cochabamba y está, no sé, como ella indica, por otro sector, podrían poner la opción de la ubicación, ¿no? De la zona. Pero el punto exacto, ¿no? Es decir, habría que ver la manera de ubicar la estructura y poner las coordenadas, ¿no? Para que podamos ver si evidentemente hay o no hay esa estructura, ¿no? Se puede, María Fernanda, no hay problema. Está bien, Inge, gracias. A ver, hay alguien que ha mandado un mensajito, vamos a leer. A ver, acá dice Wilder Raúl, Inge, buenas tardes. En los ejemplos de empernados, ¿podemos utilizar las uniones entre acero y hormigón? ¿Qué hay en los tinglados tipos del gobierno? Lo que pasa que ese tipo de conexiones no son conexiones empernadas, Wilder, son anclajes, ¿ya? O sea, es otra cosa. No tiene nada que ver con una unión empernada, ¿ya? Es decir, en una unión empernada se utilizan tornillos o pernos. En los anclajes, si bien el elemento también lleva una rosca y tiene una tuerca, no es una conexión empernada, sino es un anclaje. Y ese tiene otro proceso de análisis.
¿ya? Entonces, ese tipo de conexiones no son válidas, ¿ya? Para aclarar a Wilder Raúl, que nos ha hecho la pregunta por el chat. A ver, aquí hay otro. Dice Anthony Daza Salas. Ingeniero, ¿qué ventajas tiene el empernado frente a la soldadura a nivel de esfuerzos y diseño, fuera del punto de vista económico? A ver, si nosotros hablamos de esfuerzos, tanto el elemento o la unión con soldadura y la unión con pernos tendría que soportar la carga a la que está siendo sometida. No habría ninguna diferencia. Pero la diferencia está en que debemos nosotros realizar ese trabajo de soldadura con un especialista, ¿no? Y si hacemos adecuadamente y cumpliendo las especificaciones, obviamente tiene que soportar las cargas al igual que podrá soportar un elemento empernado, ¿no? Ahora, sí tenemos que hablar de una comparación, porque sí es importante el tema económico. ¿Por qué? Porque si bien los dos pueden soportar cargas cuando usamos empernados y usamos soldadura, tiene que haber algo que los diferencie. Y la diferencia está en el costo. Porque voy a requerir mayor presupuesto para hacer una unión soldada o una unión con soldadura, y voy a requerir menor costo cuando hago con una unión empernada, porque justamente habíamos visto ya que requiere de una mano de obra menos calificada que la soldadura, ¿no? Entonces, a nivel de esfuerzos, si yo realizo adecuadamente, tanto en la unión empernada y en la unión con soldadura, los esfuerzos van a poder soportar ambos de igual manera, ¿no? Ahora, sí hay algunas diferencias, que por ejemplo, en el tema del empernado, sabemos que trabajan por fricción, ¿no? Y en los elementos por soldadura ya no hay fricción, sino que la carga transfiere directamente o se transfiere directamente entre los elementos, ¿no? Esa podría ser una pequeña diferencia, ¿no? Que frente a esfuerzos, ambos van a soportar, pero con características diferentes, ¿no? Una trabaja a fricción, ¿no? Y el otro no trabaja a fricción. La transferencia de esfuerzo es directa, ¿ya? Eso respondiendo a la pregunta que nos hace Daza Salas Anthony, ¿no? ¿Alguna otra consulta? No tengo más en el chat. No sé si pueden responder a las personas que han hecho la consulta, si están de acuerdo, o no sé si hay alguna otra consulta de otro de sus compañeros también, para poder ir absorbiendo algunas dudas que se tengan, ¿no? Inge, buenas tardes. Buenas tardes, Alan Peñalosa. Inge, una consulta. ¿Tenemos Sí. grupo de WhatsApp? No, pero podemos hacer un grupo de WhatsApp también para cualquier información o sea, yo a dónde quiero llegar con nuestras clases. Nuestras clases no tienen que ser, si quieren, la parte teórica y hacer y resolver ejercicios y todo eso queda ahí. No, porque cuando ustedes vayan a un proyecto, realmente la teoría y el resolver ejercicios no va a resolver lo que ustedes
tenga que hacer en una estructura. ¿Qué es lo que resuelve? El ser curiosos, el interesarse más por cómo está construido, o por qué le han puesto esto, o por qué ese perno está así, o por qué le han, no sé, por qué le han puesto un elemento encima y el otro por debajo, por qué no es al revés. O sea, varias cosas que uno puede ver en una estructura. Entonces, no solamente, o sea, yo quiero mostrar la parte teórica, obviamente tiene mucha importancia la parte teórica, porque sin teoría no vas a poder resolver ningún ejercicio. Porque en la teoría está la base de todo lo que yo puedo aplicar y todas las condiciones que yo puedo tener para resolver un problema. Ahora, el resolver un problema tiene sus formas, ¿no? Tiene sus procesos. En eso no van a tener problema. ¿Dónde es el problema? En saber aplicar correctamente la teoría y la aplicación. Ese es el problema. Ahí radica la dificultad. No porque uno hace el diseño, tiene todos los planos estructurales, la disposición de los pernos y todo. Pero llegado el momento, si yo no hago un buen proceso de la ejecución, puedo tener dificultades. Y las dificultades justamente están en no perforar adecuadamente para la conexión, en no respetar los espaciamientos entre perforaciones al extremo del elemento, entre perno y perno, ¿no? Ahí está la dificultad. O, por ejemplo, a mí se me ocurre que la perforación en un perfil L, por ejemplo. A ver, vamos a ver eso, que son cosas que suelen ocurrir y que uno no está libre de que le ocurran, ¿no? Yo he pasado por muchos de estas cosas porque, bueno, al final, cuando uno no lleva adecuadamente bien su proyecto y delega, pueden ocurrir pues muchas cosas, ¿no? Que uno no quiere que ocurran. Entonces, miren, están viendo la pantalla, ¿no? Vamos a hacer un elementito acá. Ahora sí. No, un perfil y acá le voy a poner una perforación. Voy a poner otra por acá. Resulta que acá tengo que poner dos y una le pongo, a ver, por acá. Y otra la voy a poner por acá. Ahí está, 4 perforaciones en este perfil. No, yo obviamente tengo que disponer de mis pernos y con su cabecita también. Aquí está mi perno y acá tengo que poner mi tuerca. Y acá por algún motivo yo acá pongo mi perno y acá voy a poner mi tuerca. Esta es mi zona roscada, ¿no? Lo mismo acá. Voy a poner por fuera, que está mi perno, y voy a poner el perno por acá. O el elemento que va a ajustar, ¿no? Acá interior y acá exterior. ¿Ustedes creen que este elemento que está acá van a poder ajustar?
Fíjense, denme un segundito, ¿ya? Mientras ustedes piensan, voy a cortar un ratito el audio. A ver, mientras ustedes piensan, voy a cortar el audio y me van a responder. ¿Qué pasaría si yo pongo el perno con la cabeza de este lado y la tuerca de este lado? Y en este caso pongo el perno con la cabeza en este sector y la tuerca por debajo. ¿Ya? ¿Qué va a suceder con estos elementos de acá, esta tuerca? ¿Será que voy a poder ajustar? A ver, mientras yo desconecto un ratito el audio, piensen y me responden en un minutito, ¿ya? Y a ver, ¿qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Será posible? Son cosas que se presentan, ¿no? Son cosas que se presentan en la vida real. ¿Creen que es posible? No, Inge, ¿Por qué no? es variable. Una parte curva que no va a dejar apretar la tuerca. Exactamente, pero hay otra cosa más. No solamente es la parte curva del perfil. No va a resistir la tuerca ahí La tuerca. ¿Por qué no va a resistir la tuerca? por la presión. Por la presión. No, son de alta resistencia, resisten. Pero hay otra cosa más. Además de que son curvos. ¿Ustedes creen que una llave entre acá para poder apretar? No. Este va a obstaculizar, ¿no? Estos elementos. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Este debería cambiarle de posición. Tendría que poner la cabeza del perno interiormente como lo he puesto acá y exteriormente hacer el apriete, ¿no? Entonces, todas esas cosas, ¿no? Estos elementos que a veces uno tiene como elemento, habrá que pensar pues bien, ¿no? Fíjense que acá, si es un elemento curvo, es difícil pues que esto vaya a apretar. Va a apretar una parte de la tuerca. Otra parte del plano de la tuerca no va a ajustar, ¿no? Pero cuando tenemos dos elementos que son planos, obviamente el ajuste es mucho mejor, ¿no? A ver, en este caso, por ejemplo, si tratamos dos elementos de este tipo planos, no hay problema, ¿no? El perno se ajusta y perfecto, ¿no? Pero en muchos casos perfiles vienen
curveados, ¿no? En otros casos vienen, o sea, los conformados en frío y los conformados en caliente. No hay dos tipos de elementos. Eso también ya lo han debido ver en la estancia de materiales 1, ¿no? Los tipos de perfiles que se tienen, ¿no? Entonces, hay cosas que uno realmente cuando está trabajando se encuentra en dificultades, ¿no? No solamente las perforaciones, sino la posición misma o la disposición de los pernos en la conexión empernada, ¿no? Entonces hay muchas dificultades que uno va a tropezar. Bueno, vamos a quedar acá. Nos vamos a tomar esos 15 minutos que les he dicho para que posteriormente el auxiliar disponga de los 45 minutos de la clase para la parte práctica, ¿no? Seguramente hoy les dará alguna orientación en función al avance que hemos visto, pero vamos a, el auxiliar y mi persona vamos a seguir el mismo contenido mínimo que hemos planteado al principio de la sesión, ¿ya? Entonces, si no hay consultas, quedaríamos acá y nos estaríamos reencontrando el día de mañana a la misma hora, ¿ya? Ingeniero, un favor, Sí. ¿podría ponerme la anterior diapositiva, por favor? ¿Está? Sí, gracias. Entonces, no sé si hay consultas, dudas. Inge, disculpe, buenas noches. Buenas noches. Para el trabajo de las fotografías, ¿necesariamente tienen que ser fotos actuales o pueden ser fotos antiguas? Es que lo que pasa es que yo antes trabajaba así montando torres de alta tensión y esas Ya. cuestiones y tengo hartas fotografías, tanto de los pernos y así. Ya. No ideal, pues lo único que tienes que hacer de tus fotografías que tienes es indicar en la zona y en realidad especificar la zona y la dirección donde las has realizado. ¿No? Si tienes Ok. ideal, perfecto. Y seguramente Alejandro nos va a mostrar fotos interesantes porque él se ha debido tropezar con cada problema en el montado porque uno tropieza con muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Y seguramente esas cosas nos va a servir a nosotros para, obviamente, mejorar, ¿no? Mejorar ciertas cosas que uno cuando realiza este tipo de trabajos, obviamente, en una primera vez, una segunda vez, siempre tropieza con dificultades, ¿no? Sí, sí, Alejandro, es posible usar esas fotografías. Listo, Inge, gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, buenas noches. Disculpe, Buenas noches. ¿será que la parte teórica de hoy lo podría subir al Classroom, por favor? Sí, Si sí, es sí, que todo lo que hemos avanzado, una vez concluida la clase, lo voy a subir a la plataforma, ¿ya? Los apuntes que hacemos, todo lo voy a ir subiendo progresivamente para que ustedes tengan la teoría y puedan ir repasando, ir volviendo a leer si quieren, volviendo a ver, para entender algunas cosas que no se han entendido en la explicación, ¿ya? Claro que sí, Pablo. Voy a subir, no se preocupen, en la plataforma va a estar toda la información que ustedes están requiriendo. Gracias, ingeniero. A ver, aquí Brañez me ha devuelto el mensaje. Dice, en el momento de ejecución, la llave. A ver.
No entiendo. Brañas nos dice, en el momento de ejecución, la llave, dice. Era en el ejemplo, Inge. Ya en el ejemplo. Ya, del ejemplo está respondiendo. Sí, tienes razón, Wilder, ¿no? Al momento justamente de utilizar la llave, ¿no? Nos dificultaría por la cara en la que vamos a realizar. Sí, tienes razón, Wilder. A ver, acá hay otro mensajito. Está claro, dije, sí, no hay más. ¿Ya? Si alguno tiene dificultad con el micrófono, puede usar el chat también para hacer las consultas. Ya antes de cerrar la sesión, voy a siempre tratar de leer todos los mensajes y responder a las consultas que ustedes tengan. ¿Ya? Entonces, si... Buenas noches, Jocelyn. Sí, estoy atento. Preguntarle, Inge, ¿quién es el auxiliar de la materia? A ver, denme un segundito, te voy a dar el nombre. Que debe estar en la clase, me dijo que iba a participar también de la sesión. A ver, un segundo. Axel es el nombre. Enseguida te digo. Axel Arandia Tapia. Ya él es el auxiliar de la asignatura. Está bien, gracias, Inge. Okay. ¿Va a utilizar este mismo link o cómo hablamos? Enseguida me voy a comunicar con Axel. No sé si, me imagino que él les va a pasar el link. No creo que use el mío. Voy a coordinar eso con él y les vamos a informar. Pues ya. Mientras tanto, alguien que se haga cargo del grupo de WhatsApp, alguna vez vamos a requerir hacer alguna información por WhatsApp, ¿no? De todas maneras, el Classroom va a ser nuestra plataforma por la que vamos a comunicarnos, pero de todas maneras, muchas veces mucho más accesible el WhatsApp para poder dar alguna información o algún requerimiento que algún estudiante tenga, ¿no? O permiso o alguna situación que nos permita hacerlo más rápido, ¿no? Entonces, no sé si hay alguien que nos puede ayudar para crear el grupo de WhatsApp. Inge, ¿le puedo cooperar con eso? Perfecto, Eddie, te agradecería que nos des una manito con el grupo. Y bueno, que haya, no sé si un par de administradores nomás, ¿no? Para que no tengamos problemas con el manejo del grupo, ¿ya? Cosas relevantes también, ¿no? Cosas que tal vez ustedes tengan alguna duda, alguna consulta, o requieran, no sé, comentar sobre una fotografía que han visto, que eso es lo interesante, ¿no? Compartir fotografías, experiencias, ¿no? Como su compañero nos decía que él había participado Alex había participado del montado de torres de alta tensión, entonces nos va a servir de mucho, ¿no? Esa experiencia que él ha tenido también. Obviamente que nos comparta aquello es muy, muy interesante. ¿Ya? Bueno, no sé si hay alguna consulta. Voy a consultar yo con el auxiliar en este momento para ver si va a enviarnos el link para que haga clase de auxiliatura y yo les confirmo en un par de minutitos, ¿ya? Ingeniero, buenas noches. Inge, buenas noches. Hola, Alex, sí, ve, justo estaban acá, está Alex con nosotros. Sí, dime, Alex, te escuchamos. Eso era lo que quería coordinar, Inge. Ya que usted ha mandado un link y yo le dije, ¿no?, que iba a estar en su clase desde el inicio, yo podría continuar con la clase a partir de este link que usted ha creado, o usted prefiere que yo creo y mande un nuevo link. No hay problema, Alex, no hay problema. Puedes usar los links que estamos usando,
y hacer la clase de este link que hemos enviado. Son dos links que hemos generado para los dos grupos para poder satisfacer al número de estudiantes. Sí, perfecto, Inge. Lamentablemente hoy no he podido ingresar porque he intentado ingresar 2 veces. La primera me ha rechazado y la segunda ya no ha podido ingresar definitivamente. Creo que ya eran más de 100. Ya. Sí, está, de todas maneras, te mandé solamente uno de los links, ¿no? El segundo está en la plataforma, el segundo link, para que puedan acceder el resto de los estudiantes. ¿Ya? Perfecto, ingeniero. Entonces, no hay problema, Alex. Lo puedes hacer desde los links que hemos creado. Perfecto. Está bien, ingeniero. Muchas gracias. Entonces, ¿usted ya se va a retirar? Sí. Como habíamos quedado con los estudiantes, o sea, está programado aproximadamente 2 partes, ¿no? De 1 hora y media, con descansos de 15 minutos, y el último periodo de 45 minutos te la estaría designando para que tú puedas realizar la auxiliatura. Excelente, ingeniero. Entonces, yo voy a estar aquí con los chicos. Les daremos entonces un receso de 10 minutos para que Sí, tomen agüita y descansen un poco ellos. exactamente. Y empezamos. Perfecto, sí. Como te dije, 15 minutos de descanso. En este momento ya nos hemos más o menos como unos 5 minutitos y media podrías empezar o menos 25, ¿no? Eso ya yo lo dejo a criterio de tuyo, Alex. Perfecto. Muchas ¿Ya? gracias entonces, ingeniero. Listo. Ya, estamos en contacto. Entonces, ya tienen la información. Alex va a continuar entonces con la parte de la auxiliatura, ¿ya? Perfecto, ingeniero. Entonces, chicos, tendremos un receso de unos 10 minutitos y en 10 minutitos nos volvemos a conectar, por favor, a partir de ahora. ¿Listo? Gracias.